La vaca mariposa tuvo un terné, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaíto, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un terné. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un terné. Y los pericos van y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un terné, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaíto, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un terné. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un terné. Y los pericos van y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un terné. Sensación de incomodidad frente a lo representativo de este montaje, que se manifestaba en dos aspectos. Por una parte, la fábula, que contenía una gran cantidad de interrogantes, hasta casi la mitad de la obra, y que después, hacia el final, los aclaraba todos, y por otra, a la trayectoria de los dos personajes principales, que daban cuenta de un drama coherente con los principios aristotélicos. Todo lo contrario, no solo de lo que queríamos en ese momento en el remontaje, sino también de los mismos presupuestos de incertidumbre que planteaba la pieza en su comienzo. Bajo esta sensación, que luego se convirtió en premisa, surge la idea de construir la puesta en escena a partir de la fragmentación de la historia. Retomar la obra nos significó reconstruir la memoria del montaje, que fue apareciendo mezclada con vicisitudes, dolores, alegrías, rabias, ya no de los personajes, sino de nosotros mismos. Surge una segunda premisa, casi al mismo tiempo que la primera: exponer elementos autobiográficos de los actores relacionados con su vida en el grupo. Se partió de una selección de fragmentos del montaje inicial, desde el gusto y la sensorialidad de los integrantes del equipo, pero también bajo la idea del gesto, como potencia de lo que está sucediendo en el aquí y el ahora, desprendido de la representación, para juntarlos y confrontarlos con momentos escogidos de nuestras propias vidas, en lo que decidimos llamar desmontaje de la puesta original. De allí surge el encierro común de personajes en la fábula y de actores en el hacer, los primeros tratando de recobrar su vida y sus amores, y los segundos en el ejercicio de la memoria para el acto creativo, en una mezcla de persona y personaje. Actor 1, Efraín G., y actor 2, Efraín. En el camino se encontró el dispositivo de video como un mecanismo sugerente de los dos mundos, actores-personajes, en especial de la presencia-ausencia de lo femenino, María, Clotilde Mateus y las actrices que pasaron por el montaje inicial y que ya no están. El resultado fue una indagación sobre la memoria de lo que habíamos vivido hasta aquel momento, en 13 años de intentos,
a punta de preguntas sobre la condición, sustancia de los actores y una exploración profunda en el quehacer teatral, el actor y los nuevos lenguajes del teatro. Buenas noches a todos, bienvenidos a este foro conversatorio sobre Entre el amor y la guerra. Como un poco leíamos, Entre el amor y la guerra es un desmontaje de la obra Efraín Efraín que se estrenó en 2003. Este desmontaje se estrenó en 2010 y aún sigue siendo parte del repertorio de Polibio. Esta vez pues nos encontramos desde la virtualidad, pues, por la coyuntura sanitaria que todos conocemos, y la presentamos dentro de nuestra temporada de repertorio de este año, la que hemos denominado Lo Fantasmal, un poco apelando como a, a eso que nos persigue ahora, estando fuera de las tablas, a los temas que tratamos en la obra, en este caso el amor y la guerra, y pues todo lo que nos acecha en el proceso creativo. Esta temporada inició la semana pasada con una obra que se llama Respirar. El conversatorio que sostuvimos hace 8 días lo pueden encontrar en YouTube y en nuestras redes sociales. Esta obra de esta semana va a estar disponible hasta esta noche y la próxima semana seguimos con Los del Frente. Ya sería nuestra última obra de esta temporada. El domingo próximo tendremos más que un conversatorio, un desmontaje justamente de Los del Frente, esta vez de manera virtual. Ya se van a enterar por nuestras redes sociales. Todo esto se hace gracias a la gestión del Teatro García Márquez, en cabeza de Sebastián Uribe, que por ahí está. Ya al final también Sebastián nos va a hablar un poco sobre lo que está haciendo la García Márquez como sala virtual en estos momentos. Eh, Así que bueno, nada, la idea un poco de este foro conversatorio es conversar sobre la obra, sobre la idea de desmontaje. Siéntanse libres de intervenir en el momento que deseen, hacer preguntas. La idea es que sea más que todo un encuentro y no simplemente una comunicación de información. Así que nada, estamos Polimnia Teatro, compuestos por Tubián Gallego, director de Entre el amor y la guerra, Vicente Bernal, actor, Alexander Yeren, actor, y yo, Fabio Pedraza, como asistente de dirección, creador audiovisual, asistente de video, un poco de todo y un poco de nada. Así que, bueno, le doy la palabra a Dubián para que empecemos pues con este conversatorio. Buenas noches. Bueno, démosle pues, lo que dijo Fabito lo tomamos como una ley, es decir, cuando quieran interrumpir, háganlo. Tal vez también para hacerle un homenaje a la deconstrucción, desde su punto de vista intempestivo. Toda deconstrucción es intempestiva, entonces cualquier aparición o desaparición también, uno en este país ya no sabe si hay que jugar a la aparición o a la desaparición. Quisiéramos empezar diciendo que nos conmueve, nos alerta, nos duele lo que estamos padeciendo actualmente en este país, y que creo que es un momento para no ser inmunes, y yo diría ni impunes, e intento como mínimo, y no es una postura soberbia, es una postura humilde desde mi punto de vista, hacerme cargo de lo que digo, como mínimo, en este país en el que actualmente nos quieren otra vez y de una manera absolutamente perversa. El peor uso que se le puede dar al poder, el peor. Por eso la pregunta para nosotros ahorita sería ¿cómo reaccionamos?
¿Cómo podemos reaccionar ante este poder reaccionario, conservador, hiperconservador, que nos quiere llevar al desastre, al agujero negro que siempre nos han construido alrededor? Y la pregunta para nosotros, tal vez también con mucha humildad, como siempre lo ha sido, ¿cómo resistir? ¿Cómo resistir este grado de arbitrariedad, este grado de violencia, este grado de institucionalización de la violencia? ¿Cómo resistir? Hubo un hombre que resistió, Efraín González, resistió desde la guerra. Efraín, entre el amor y la guerra, la primera obra que le da sentido y vía libre y génesis a la segunda obra, Entre el amor y la guerra, Desmontaje. Empieza con una pregunta sobre Efraín González y es fundamentalmente una pregunta sobre la energía, y eso tiene que ver mucho con la resistencia, que les decía también. Y es cómo puede un hombre resistir 4 horas contra todo un ejército. Creo que es una pregunta pertinente ahorita. ¿Cómo resistimos ante todo este ejército? Antre, qué bonita palabra, antre. Cuando, digamos, supe la noticia, la leí, me enteré de eso y como de toda esta gesta revolucionaria con su vida que tuvo un hombre contra todo un ejército durante 4 horas, toda esta gesta que no era nada más que intentar sobrevivir, supervivir, que era morir a lo mexicano con las botas puestas, es ninguna rendición posible, solo si le llevaban a María Eugenia, a la hija de Rojas Pinilla. Hay que recordar que posteriormente la oligarquía de este país se robó unas elecciones en 1970, por la cual 3 años después aparece el M-19, ¿sí? Hay cosas que de pronto no deberíamos olvidar, no tendríamos por qué olvidar, hasta que realmente se vuelva inolvidable. Entonces este hombre resiste 4 horas contra todo un ejército, y la pregunta que yo me hago como persona y como dramaturgo y como actor y como director es, ¿cómo diablos sucede esto? ¿De dónde nace esto? ¿Cómo esas cosas inimaginables, esa cosa que se mete en el cerebro como un hachazo y dice, esto es inconcebible? Y como en el teatro las cosas inconcebibles son las que nos parecen motivos de atención para llevarlo a la escena, entonces, digamos, el dramaturgo y el actor que hay en mí fue más que elaborando, fue confundiéndose con esa pregunta, hasta que llegó la hora de escribir la gesta, porque siempre una pregunta en nuestro oficio es una escritura o una puesta en escena o la creación de un personaje, ¿sí? Pero entonces ahí apareció algo, y es que me parecía muy interesante la historia de Efraín González, pero sentía que necesitaba un alter ego, un alter ego. Y evidentemente, pues es claro el vínculo, aparece el Efraín de María, María de Jorge Isaacs, otro sueño posible que tenemos los que nos dedicamos a este oficio de volver presente lo ausente, es decir, trabajar con los fantasmas. Ese viejo anhelo de siempre llevar a las tablas una obra clásica, ya no de la dramaturgia universal, también, ya lo habíamos hecho con El viaje de Orestes, cómo llevar un referente mítico de la literatura de este país a las tablas. Entonces evidentemente el vínculo apareció ahí directo, Efraín de María.
Alguna vez a alguien que le comenté la idea cuando ya la obra estaba en medio de la escritura, entonces me dijo, una dramaturga que respeto mucho y quiero mucho, hace mucho que no la veo, hace mucho que no la escucho, hace mucho que no la pienso, me vino ahorita por esta cuestión del desmontaje intempestivo. Tania Cárdenas me dijo, te falta un tercer Efraín. Y yo dije, sí, ¿no? Es decir, dos no, la dupla no, deben ser tres. Y ella me dice, te falta un Efraín contemporáneo. Y yo, claro, marica. Pero resulta que el Efraín contemporáneo más claro que podía tener en ese momento se llamaba Pablo Escobar. Y como Pablo Escobar no se llama Efraín, sino Pablo. Y la verdad creo que merecía, ya en Efraín González estaba Pablo y mucho más para su época, porque de alguna manera con el problema de la droga a Pablo le tocó fácil, de alguna manera, entre comillas, ¿no? ¿Te acuerdas, Fabito? El entre comillas es ¿nuestro qué? Dígame la palabra porque si no, no puedo seguir. Me cogió desprevenido, mi memoria falla. Bueno, entonces sigamos. La vaselina es nuestra vaselina, las comillas son nuestra vaselina. Convención, de ahora en adelante, cuando hagamos comillas, va a ser vaselina. Entonces, no pude encontrar la solución, no había un tercero, entonces me dediqué a los dos. Y en el camino descubrí que sí hubo un tercero y fue el entre. El entre fue definitivo en muchos aspectos del montaje, del desmontaje, etc. Entre el amor y la guerra, Efraín, entre el amor y la guerra, y termino con esto. Efraín González era la guerra, el agujero negro de la guerra. Un agujero negro producido por la vida de Efraín, por un sentido de exclusión, de ser excluido, de alguien que excluyen, de alguien que apartan, de alguien que no obstante tener en la sangre toda la violencia mítica que tenemos en este país, entre paréntesis o entre comillas, vaselina. Antes de escribir Efraín entre el amor y la guerra, había leído un guión de Efraín González, de Jairo Aníbal Niño, y Jairo Aníbal Niño decía algo que creo que me marcó y nos marcó profundamente en todo este proceso. Estamos hablando de 2003, 2020. Estuve pensando en 2023, no sé por qué intempestivamente se me vino el 2023. Debe ser que queremos rápido que este gobierno desaparezca con todo lo que tenga que desaparecer. El 2023, esperemos que haya nuevos alientos de esperanza para este país y estos cuerpos que tanto lo necesitan. Que fue este entre de este excluido que es Efraín González. Jairo Aníbal Niño decía, inevitablemente no pude desprenderme de todos los que han estudiado la vida de Efraín González, caen, y es el mito. Es decir, con Efraín González inevitablemente, y creo que nos sucedió especialmente en el primer montaje, en algún momento uno cae en el mito. Es decir, en algún momento uno se pregunta, ¿qué de esto es verdad? Porque es decir, estamos hablando de un hombre que casi que hacía milagros. Estamos hablando de un hombre que casi que pone en jaque todo un país. Estamos hablando de un hombre que tenía amores.
amores, que había algo que siempre lo atormentaba y era algo que le hacía falta. Y entonces esto se contrasta con otro Efraín, al que eso que le hacía falta a Efraín González le falta, al contrario, le sobra. El Efraín de María le sobra amor, le sobra tanto el amor, un sentimiento romántico, aquello que sobra, y como sobra nos excede. Otro problema de la energía. Todo esto empieza con una pregunta sobre la energía. Al otro lo excede el amor y le falta la guerra. La guerra que hubiera permitido haber sido testigo de la muerte de su amada. Como mínimo eso. Pero le faltaron los cojones para enfrentarse a un sistema. Al sistema patriarcal, fundamentalmente. Esa es nuestra mirada, esa es nuestra lectura. Es decir, no necesariamente es así. Cada uno puede sacar sus conclusiones sobre María, o la María, como dice Borges, que nosotros llamamos a María, que nosotros llamamos la María de Jorge Isaac, como la llama Efraín González, o la María de Jorge Isaacs, como lo llamamos los entendidos. Evidentemente, agujero negro de la guerra con agujero del amor crea otro agujero negro, que es el entre, y es el entre en el que siempre hemos estado cuando montamos esa obra, Entre el amor y la guerra. Efraín entre el amor y la guerra. Es una obra muy simple, casi grotesca, se podría decir desde el punto de vista dramático. Dos personajes se encuentran en un espacio que es extraño para ellos, no lo conocen, no tienen referentes de un tipo de espacio de ese tipo, pero además vienen con la memoria maltrecha, no recuerdan lo último que vivieron, o solo recuerdan más bien lo último que vivieron, y a partir de ahí hay un velo, una amnesia sobre su vida, porque no recuerdan lo que vivieron. Pero además, en ese sitio al que llegan, empiezan a ver fantasmas, empiezan a ver seres que tienen que ver con su vida absolutamente íntima, y lo íntimo es lo frágil, y lo frágil es la mujer, o el devenir femenino más que la mujer. Empiezan a ver uno de ellos a una vieja que posteriormente sabe que se llama María, y el otro empieza a ver otra vieja que posteriormente sabe que se llama Clotilde Mateus. En la medida en que van viendo estas presencias, y además escuchan uno de ellos constantemente un parlante, una voz externa que incita, que conmina una especie de rendición. En el camino, estos dos personajes se dan cuenta de varias cosas. Uno, que están muertos, que este es el lugar de la muerte. Otro, que en este sitio extraño, el uno ve la imagen de su amante y el otro ve la imagen del amante del contrario, es decir, ven las amantes pero al revés, una especie de contradicción o tergiversación del amor o de la memoria, que siempre nos juega tan malas pasadas, tanto la memoria personal como la memoria histórica como la memoria colectiva. Esta es una obra sobre la memoria, y el desmontaje es una obra de doble memoria, como intentar contrastar dos memorias. Pero también se dan cuenta, y creo que eso es lo fundamental, digamos, el tema principal se trataba de eso, que hay una posibilidad de volver a la vida.
y volver a la vida, y hay un sentido romántico de ellos. Volver a la vida no es solo cumplir los sueños que no cumplieron mientras estuvieron vivos, eso es importante o era importante, pero sobre todo volver a la vida significaba volver a su amada, volver al fantasma, ir al fantasma, recobrar el fantasma, reconocer el fantasma. Efraín González sacando de la cárcel a Clotilde Mateus y Efraín de la María llegando al instante del último suspiro de María, escuchar su último suspiro, ser consciente tal vez de que podría cerrarle los ojos. Ahora Efraín se pregunta, ¿y qué tal que de pronto si yo llegue ella se recompone? Bueno, no me hago cargo ni como dramaturgo, ni como director, ni como actor de los sueños estúpidos que tienen los personajes sobre el amor. No es nada más, yo les dejo entonces ya para que hablen del desmontaje si quieren a Vicente y a Alex, y cualquier duda o sobre toda esta incoherencia pues de una. Listo, buenas noches para todos. Creo que no me presento porque todos creo que me conocen. Sí. Hasta Emanuel, sí, hasta bueno. Compañeros, entonces esto, mire, hay una cosa cuando hicimos Efraín, que es que nosotros hicimos un taller de combate escénico con todos los del grupo para este montaje. Y esto me lleva a recordar que el 90 y casi 100% de los montajes que hemos hecho han conllevado formación por asuntos específicos que se quieren lograr en el montaje. En este montaje de Efraín, el original antes de ser desmontado, hicimos un taller de combate que nos dictó Víctor Borges, un compañero egresado de la SAP, también de nuestros tiempos, o sea, imagínense. Hicimos ese combate que siempre nos cuesta un montón recordarlo, que siempre le cuesta al cuerpo recordarlo y que creo que es lo que más, una de las cosas que más miedo me da, que siempre, una de las cosas que más miedo me ha dado siempre en todas las obras de Polibio, ¿sí? Le tengo miedo a ese machete, le tengo miedo a equivocarme con ese machete, porque, por mi compañero, por mis dedos, sí, por esas cosas. Pero también es una tensión deliciosa. El preámbulo es tenaz, el preámbulo, esos segundos antes de que suene la vaca mariposa y arranque ese combate es una cosa difícil, yo sudo, pero cuando ya se está en el viaje es delicioso. Cuando ya se está en el viaje con eso es delicioso, es muy chévere. Y digamos que esa fue una de las cosas, el combate fue una de las cosas que quedó para después el desmontaje, para cuando hicimos Entre el amor y la guerra. Y creo que de las cosas que quedaron fueron los hechos, las acciones concretas. Fíjense que todo el discurso, si ustedes hubieran visto Efraín, el discurso de Efraín González era enorme en esa obra, era una cantidad de texto impresionante. Y entonces para el desmontaje lo que se hizo fue recortársele su verbo, ¿sí? Y casi que al otro Efraín también. Pero digamos que lo más importante del desmontaje fue que se recurrió a los hechos y el verbo se redujo. La palabra, la manifestación del texto como tal,
¿cierto? De lo representativo fue lo que más se le quitó. Ese Efraín era una obra que duraba hora y 40 minutos, hora y un montón, ¿cierto? Y ya lo dijo Duvián, entonces, cuando decidimos retomarlo para ponerlo en una temporada, dijo, yo no quiero hacer eso otra vez, yo quiero otra cosa, busquemos, pensemos qué se puede hacer con él. Y nos encontramos de pronto recordando lo que habíamos para montar la obra. Nos encontramos de pronto acordándonos de lo que habíamos hecho y de las relaciones que habíamos creado y de todas las cosas que se habían dado. Y por eso surge como la idea de la memoria allí, ¿cierto? Digamos que nos dimos cuenta de que estábamos haciendo memoria. Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava. Nos dimos cuenta de que estábamos haciendo memoria y en el desmontaje empezó a aparecer la memoria de lo que había sido el montaje y los encontrones que habíamos tenido y las tensiones fuertes que habíamos tenido y los momentos difíciles y todo eso que fuimos poniendo ahí al lado, mezclado, revuelto, paralelo a lo que le pasaba a los dos Efraín. Y en ese... Porque Duvián tiene el micrófono abierto y se está cortando mucho. Duvián. ¿No te oye? Ya. Y entonces nos dimos cuenta también, encontramos que estos tipos, como decía Duvián, Efraín y Efraín González y Efraín de la María, se encontraban por obra de la cabeza de Duvián encerrados en un teatro. Y nos dimos cuenta de que nosotros estábamos encerrados en un teatro, como ellos, ¿sí? Y nos empezamos a dar cuenta de que nosotros nos parecíamos a ellos y que éramos románticos con nuestros montajes, ¿sí? Y que teníamos una posición de alguna manera de eso, allá en el proceso. Creo que Efraín es, entre el desmontaje entre el amor y la guerra, realmente nosotros no queríamos hacer eso que salió. Eso se fue dando en el camino. No dijimos, desmontemos esta obra para poner cosas de nuestra memoria allá, sino que en el camino nos fuimos dando cuenta que eso podía ser, que eso podía llegar a ser posible. Y que podían aparecer cosas como el video, ¿cierto? Y que podíamos traer al recuerdo a las mujeres que habían estado en Polimnia, las que habían hecho de María, que fueron como tres Marías, si mal no estoy, que ya no estaban, y que podíamos tratar de suplantarlas un poco, ¿cierto? De rememorarlas, pero también un poco de suplantarlas, y recoger sus palabras y decirlas como si nosotros fuéramos ellas, de alguna manera. Pero también hicimos una cosa también, y es que en Efraín, el espectador estaba allá, al otro lado, y con Efraín, con el desmontaje, con Entre el amor y la guerra, acercamos al público. Y pusimos y entraba el director a escena, y entraba el técnico a escena, en plena representación, y cantaban con nosotros, o cantan con nosotros, ¿sí? Y entonces todo como que se da la apertura. Y Efraín, Entre el amor y la guerra es como el proceso, es parte del proceso de lo que nosotros hemos venido encontrando de una manera distinta de abordar la escena, a partir de la escritura del escenario. Eso ha sido, creo que, una de las cosas más importantes para nosotros. Muchas gracias. Antes de que tome la palabra Alex, quería hacer una precisión sobre eso último que dice Vicente, porque cuando inician, bueno, Vicente ya les estuvieron en el montaje original, ¿no? Digamos que no hubiera sido lo mismo si los actores no hubieran 7 años después hecho este desmontaje.
Eh, pero cuando comenzamos el proceso de montaje estaba una actriz y alcanzamos a hacer funciones con Luisa Fernanda, yo me acuerdo, pero Luisa Fernanda no hacía parte del montaje original. Entonces digamos que estaba esto que decía Vicente, de decir que estos actores, personajes, Vicente y Alex, tomaban los parlamentos de María y de Clotilde, pero habiendo una presencia femenina, digamos, como cuerpo dentro de la escena, ¿no? Interactuando con ellos. Quería hacer esa precisión, ahora sí, perdón, Alex. No, tranquilo, Fabio. Bueno, buenas noches a todos. Yo solamente quiero aportar algo que tiene que ver con lo que Vicente estaba exponiendo con respecto a el azar de encontrar el desmontaje. Cuando nosotros iniciamos el proceso de remontar la obra con unas premisas, porque digamos que no estábamos conformes con la obra, así nos gustara mucho, a mí me encantaba la obra, pero habían algunos presupuestos que desde la dirección, desde Durián, nos hacían cuestionar, entonces decidimos empezar este trabajo y lo primero que se hizo fue seleccionar qué de la obra de 2003 nosotros pensábamos dejar. Y Vicente mencionaba el combate como uno de las escenas que quedó tal cual el primer montaje. Pudimos haberla quitado, pudimos haber dejado de lado esa escena porque nos daba miedo, tanto a él como a mí, y nos daba miedo más a mí agredir al espectador porque ya nos había pasado en una función que en una función yo lancé un machetazo que rompió el machete de mi compañero y el fragmento de machete voló hacia el público, voló hacia los espectadores. Entonces siempre tenía ese recuerdo y sin embargo decidimos dejarla porque pues de todas maneras nos interesaba eso que habíamos realizado en ese primer montaje. Como lo mencionaban anteriormente, para nosotros siempre ha sido necesario indagar en algo, investigar en algo, formarnos en algo para la creación de un montaje. En este montaje nosotros asumimos el remontaje o el hacer esta versión nueva sin tener un conocimiento absoluto de desmontaje. Sin embargo, sí teníamos una idea muy clara de lo que es una demostración, que es el origen de los desmontajes, una demostración actoral, y nos dimos cuenta cuando estábamos ya inmersos en este nuevo proceso que lo que estábamos haciendo era metiéndonos en la cocina de la creación de nuestra obra primaria, que nos estábamos metiendo en la metodología, o sea, estábamos investigando nuestra propia metodología y la estábamos convirtiendo en escena, la estábamos convirtiendo en obra. Y cuando nos dimos cuenta de eso fue que dijimos, esto es un desmontaje. Primero hablamos de una deconstrucción y luego empezamos a hablar de un desmontaje porque fue precisamente eso. Porque nos empezamos a ver cómo habíamos hecho ese trabajo de montar, cómo había sido esa hilvanación de cada una de las partes para luego ponerlas y superponerlas para hacer ese montaje de 2003. Y en el camino apareció algo que ya había aparecido antes, en 2005, cuando hicimos Las muertes de mi padre, y fue la presencia del actor, el actor como un ejecutante, el actor como parte integral de la obra, o sea, yo que estoy con mi cuerpo presente en el escenario. Y cuando eso aparece, entonces entramos en un juego que propone unas nuevas escenas para la obra que hacen parte de la historia de Vicente, mi compañero, y mía, a lo largo de nuestras vidas como actores. O sea, estábamos hablando de cómo
trabajamos nosotros en Politnia o cómo habíamos trabajado para esta obra, y surge el diálogo de los personajes con los actores, con las emociones y las sensaciones de los actores. Eso permitió darle una mirada diferente a la obra, y permitió que los actores entráramos en una indagación mucho más profunda de los personajes, una indagación desde el lugar del actor, desde cómo fue que hicimos esos personajes y cómo los pusimos en diálogo, y encontramos unas fisuras que permitieron un diálogo diferente entre los actores y la obra y los personajes y la obra. Y como producto final, pues salió Entre el amor y la guerra, que termina con una escena, para los que ya la vieron, una escena que nos propuso, un ejercicio que nos propuso Duviani, era una situación inútil, una escena inútil. Y nosotros terminamos con una situación inútil. Creo que no tengo nada más que decir con respecto a este desmontaje de Efraín. Entonces, si quieren, ya podemos abrir para los que nos acompañan hoy. Yo quisiera, hágale bien. No, dale. No, que me quería permitirme leer un fragmento que particularmente me gusta, que es tan inútil para este conversatorio como mencionaba Alex César Axel. Cuando tú y papá fueron a montar esta mañana, se me ocurrió por un momento que ya no volverías y que me engañaban. Fui a tu cuarto y me convencí de que no era cierto, porque vi tantas cosas tuyas que no podías dejar. Todo me pareció tan triste y silencioso después que desapareciste en la bajada, que tuve más miedo que nunca de ese día que se acerca, que llega sin que sea posible evitarlo ya. ¿Qué haré? Dime, dime qué debo hacer para que estos días pasen. Tú durante ellos no vas a estar viendo todo esto. Dedicado al estudio, viendo países nuevos, olvidarás muchas cosas, horas enteras, y yo nada podré olvidar. Me dejas aquí y recordando y esperando, voy a morir. Bueno, ese era un capricho que quería cumplir. También porque quería leer eso también, porque este proceso, digamos que tuvo otra etapa más, que fue la de la escritura. Nosotros en 2016 nos ganamos una beca con el ministerio, en la que propusimos la publicación de un libro que recogiera las últimas 5 obras del grupo, que un poco sentíamos que desde Memoria Inútil en el 2009 habíamos empezado a cambiar nuestra metodología creativa, que es, digamos que es mucho más cercana a la escritura de escenario, o que es la escritura de escenario, que es decir, que la dramaturgia se crea directamente en la escena. Entonces, Entre el amor y la guerra hace parte como de esas 5 obras de dramaturgia de escenario. El libro está publicado, y lo pueden encontrar de manera gratis, digámoslo así, en internet. Buscan dramaturgia de escenario Politnia Teatro y lo pueden encontrar. Ahí está la dramaturgia también de esta obra, que es un proceso bastante interesante que tiene que ver con los procesos de memoria que tenemos en el Dubia. Con lo que acabas de mencionar del fragmento de María de Jorge Isaacs y con lo que decía Alex, hubo una idea que todavía persiste y es muy fuerte, es como una especie de principio vital, de sentido de la existencia, y es que en Efraín hay 2 personajes, personas atrapadas en el amor. Y en Entre el amor y la guerra hay 2 actores atrapados, tal vez en su único amor posible, el escenario. Y esto es una idea tremenda porque
para nosotros los oficiantes de este oficio, sentimos que cuando la vida se va más allá del escenario, se vuelve fofa, se vuelve hasta cierto punto vacía, hasta cierto punto intrascendente, y que hay una vida en el escenario, y creo que todos los actores lo hemos vivido, pero no significa que no sea una idea importante para nosotros en estos momentos, y es que parece ser que la vida real para nosotros es el escenario. Eso por un lado. Por el otro, voy a la primera inquietud de Sebastián, que me parece absolutamente pertinente. Nos dice, si nos vamos a la palabra deconstrucción, ella nos dice que el significado es evidenciar las ambigüedades, las fallas, las debilidades de una teoría o de un discurso. En ese orden de ideas, ¿creen que el montaje inicial evidenciaba estas descripciones? Sí, evidentemente sí, pero lo que me parecería importante como señalar de la pregunta de Sebastián, que es como que da en el nervio del asunto, digamos que la deconstrucción que plantea Derrida es una deconstrucción que tiene que ver menos con una destrucción de lo que antes había, y tiene que ver, pero tiene que ver más con señalar que esa construcción que se está deconstruyendo tiene de por medio el poder, tiene de por medio el relato, tiene de por medio una narrativa a la que nos hemos acostumbrado. Es decir, la deconstrucción de Derrida tiene el sentido de señalar que en lo que está construido hay un poder que hemos asumido como tal. Hay un relato al que ya nos hemos acostumbrado, y entonces la deconstrucción lo que intentaría decir es en qué consiste ese relato, en qué consiste ese poder. Y eso a nivel político tiene una trascendencia definitiva. Entonces, digamos que sí, el desmontaje a nivel teatral es una vía positiva, es una vía como de señalar cuál es la posibilidad, cuáles fueron las decisiones y las alternativas que le dieron vida al montaje. Entonces es una vía positiva desde el punto de vista de mirar motivaciones, desde el punto de vista de mirar técnicas, desde el punto de vista de mirar decisiones del montaje, pensamientos, temáticas. Todo esto es casi que una vía positiva, como ir atrás y mirar que a partir de qué decisiones se construyó un relato llamado obra teatral. Pero la deconstrucción que plantea Derrida es una vía negativa, es decir, es la vía de mirar qué poder y qué relato está involucrado en esa construcción que se intenta deconstruir, y desde ese punto de vista, digámoslo, nuestro entre, el estar ahí como en medio de todas estas tensiones, es lo que puede resolver esa especie de paradoja o aporía entre esa deconstrucción que plantea Derrida y esa idea de desmontaje que se plantea en el teatro. Entonces eso, no sé si tienen algo que acotar con respecto a eso, o vamos a la otra pregunta también muy relevante que tiene Sebastián, es venenosa, como él, que es venenoso. Sí, yo quisiera complementar lo que está diciendo Duvián con respecto a Derrida, que Derrida nos dice que lo que nos propone es que en esos textos del arte, en este caso, en este texto del teatro, evidenciemos esos poderes hegemónicos que hay dentro de él, que lo habitan, ¿sí? Porque tiene que ver con la siguiente pregunta que va a responder ahora Duvián, ¿sí? Cuando nosotros estamos deconstruyendo, empezamos a analizar que hay
hegemonías, hay unas categorías hegemónicas que, digamos, no lo pongamos en términos de bueno y malo, sino que ya no nos estaban funcionando en nuestro proceso creativo. Entonces, aparece en nosotros una idea de exploración, una idea de experimentación, que en el caso de 2005, con las muertes de mi padre, logramos llevar a buen puerto porque hacemos un ejercicio interdisciplinar en donde tomamos un texto y ponemos en diálogo la música, la danza, el teatro, los personajes y los actores o los actantes, ¿sí? Cuando hacemos ese primer ejercicio, ¿sí? Entonces, sin darnos cuenta, o sea, todo ha ido evolucionando en el tiempo con el proceso creativo de Polimnia y es el tiempo quien nos dice, ah, ustedes están haciendo esto. Entonces, nosotros deconstruimos para darnos cuenta para dar cuenta de un desmontaje, porque deconstruimos y vimos nuestra cocina, vimos cómo lo hacíamos, nos metimos nosotros los actores a proponer lo que nos interesaba a nosotros contar para ese momento y aparecen otras formas que tiene que ver con la segunda pregunta y ahora sí lo dejo, Dubián. No, perfecto, porque es que esto que señalas me da el pie como para decir que a partir de ese momento, y creo que ese desmontaje fue fundacional como para una actitud en Polimnia un poco más fresca, más libertaria, más anárquica, Sebastián. Y es el vicio del desmontaje, de mirar el proceso, como que ya lo habíamos vivido en las muertes de mi padre, lo vivimos concretamente en Entre el amor y la guerra, y a partir de ahí puedo señalar los del frente, puedo señalar este pueblo de mierda, algo de Mateo hay ahí, la estética del mal está completamente ahí, y es esta idea de cualquier cosa del proceso que nos apetezca poner en la obra, señalar en la obra, decir en la obra, inclusive a partir de ahí cualquier discurso del actor que nos parezca pertinente en tanto actor, incluso cualquier discurso de la dirección que nos parezca pertinente en tanto dirección, señalarla en la nueva creación de una, sin ninguna timidez. Sin ninguna soberbia tampoco, porque es una huevonada, no se trata de eso, no se trata de los lugares comunes, no se trata, pero sí se trataba de encontrar sentidos, y en ese sentido me parece que ese vicio por el proceso dentro de la construcción de la puesta en escena definitiva se convirtió en eso, en un vicio. Igual también eso, Dubián, se ve, o sea, Entre el amor y la guerra fue la primera obra de Polimnia donde se incluyó el video. Y eso tiene que ver también con eso, ¿no? Como que esa frescura ante la creación escénica se amplió también a las posibilidades de observar otros lenguajes, de incluir esos lenguajes y de que esos lenguajes no tuvieran una hegemonía dentro del escenario. Creo que se hizo muy consciente Entre el amor y la guerra, y que Entre el amor y la guerra justamente inaugura como todo lo que sucede después, o sea, en este pueblo de mierda que es la obra siguiente de Polimnia, pues el video aparece ya como con mucha más fuerza, digamos, interviniendo de otras maneras el espacio, pero se da porque Entre el amor y la guerra empezó a permitir, digamos, esa interacción entre los materiales desde esa transversalidad, ¿no? Claro, y en esa deconstrucción que nosotros hacemos, entonces encontramos esas fisuras de las que habla Sebastián, que son las evidencias de algunos poderes que ya no nos estaban funcionando bien. Uno de esos es el texto, ¿sí? El texto teatral. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues rompemos esa hegemonía y le damos voz a los actores que son creadores, ¿sí? Como nos lo propone Bruno Tackels en Escritura de Escenario, la voz del actor es muy importante, la voz del creador que está en la escena es muy importante y él debe hablar. Y entonces aparece,
¿sí? Aparece en ese momento la voz del actor y la ponemos en diálogo con los personajes, que es lo que estamos diciendo. La categoría hegemónica del director también la encontramos y también empezamos a romper con esa hegemonía. Y entonces las propuestas que el director nos hace, nosotros las llevamos al límite, las agotamos o las destruimos, ¿sí? Y llegamos con otro tipo de propuestas, otras propuestas para que sean tomadas en cuenta. Y efectivamente nos convertimos en ese momento en creadores, o sea, aparece con este desmontaje una forma de trabajo, una nueva forma de trabajo en donde las hegemonías del trabajo para la creación de las obras empiezan a romperse. Aparece en ese momento la escritura de escenario. Ya, vuelvo y menciono, en 2005 habíamos tenido un acercamiento por esa misma inquietud del grupo de explorar y de explorar nuevos lenguajes. Pero pues no éramos tan conscientes de eso y ya en 2010 empezamos a profundizar más en esas fisuras que se nos abren y nos abren vetas o caminos por donde andar y buscar formas para la creación. Eso dando respuesta a la segunda pregunta que hace Sebastián ahí, ¿no? Sí hay un cambio en la forma, sí hay un cambio en la forma de trabajo de Politnia desde este desmontaje. Dale. Mira, es que es con respecto a eso último. Claro, esta cosa nunca ha estado igual, ¿sí? Es decir, todo el tiempo esa relación entre nosotros y la escena y lo que queremos hacer es una cosa dinámica que siempre está cambiando. Pero digamos que nunca ha existido, como lo diría tal vez Lehmann o tal vez otros, sí, la tiranía del texto sobre nosotros, porque más o menos como que de alguna manera siempre, a pesar del texto, se ha privilegiado al comienzo, sobre todo desde Orestes, desde el viaje de Orestes, la obra del 2000, ¿cierto? La dramaturgia del actor, la posibilidad de proponer cómo es la escena y cómo jugar la escena a partir de lo que el actor se juega en la escena misma. Y ya después, ya sin el texto, es el actor libre para proponer todo, ¿cierto? Desde la palabra hasta el gesto, hasta la música, hasta la imagen, la ropa, los elementos, todo lo que el actor quiera proponer para componer algo que después pueda llegar a convertirse en una obra de teatro para nosotros. Eso quería decir. Eso es, yo solo quisiera complementar una cosa que me parece relevante y es que no es que antes no existiera la propuesta del actor y en eso hay una declaración de principios y Vicente y Alex me puede desmentir, pero también los estudiantes que están aquí presentes en mi trabajo pedagógico y hablo motu propio porque es una convicción y es que jamás he intentado una creación que no salga de la propuesta del actor, es decir, a nivel teatral. Y eso ha tenido sus ires y venires, porque fundamentalmente la crítica siempre sobre el trabajo del actor y sobre el trabajo del actor estudiante y sobre el trabajo del actor del estudiante en formación y sobre el trabajo del profesional y sobre el trabajo inclusive, y eso fue definitivo después todo el trabajo a nivel interdisciplinario que hemos tenido, jamás ha partido de algo diferente a ¿qué está usted proponiendo? ¿De qué va su propuesta? Es decir, que no es que hayamos encontrado un nuevo método, de alguna manera lo que hace es, como dice Vicente, se decanta algo. Entonces Alex señala algo que es definitivo y es, una cosa es mi propuesta y otra cosa es mi voz.
No necesariamente mi voz está en la propuesta, no necesariamente. Y entonces yo creo que a partir de Efraín, y ahí sí creo que hay un hecho fundacional, es que empieza a existir, y para nosotros ha sido maravilloso, maravilloso, con todos los problemas que nos a los que nos ha llevado, y empieza a existir una polifonía, las múltiples voces, y casi que de ahí en adelante, de alguna manera, y creo que entre el amor y la guerra, dentro de 8 días va a dar cuenta de eso, aparece una pregunta excitante, una pregunta a veces conmovedora, una pregunta muy cojonuda, y es cómo se arma una polifonía, cómo putas políticamente le doy sentido y pongo todas las voces que se han dado en el proceso creativo. Y eso fue, por ejemplo, este pueblo de mierda. Este pueblo de mierda señaló algo que para nosotros fue muy importante, y es: todo lo que construimos se deja, todo. No hay nada que se excluya, nada. Todo se deja. Evidentemente todo se deja, y aquí viene el trabajo duro, puro. Aquí viene el 99% de Picasso, 99% es trabajo, 1% es talento, y es, bueno, esa primera voz, ¿qué transformación tiene en el camino? ¿La dejo? Sí, la dejamos. Pero ¿cómo la dejamos? Y es el trabajo del artesano, que es bien bonito. Entonces creo que esa diferencia entre propuesta y voz, que ahí se empieza a constituir como en una beta, y es una pregunta, la lanzo, creo que es muy pertinente para este país: ¿cómo construimos dispositivos en el que estén todas las voces? En el que no se cercene ninguna voz, ninguna, sea lo que sea, diga lo que diga, porque si lo dijo, y es y existe, y tiene algún sentido. Si lo dijo, está. Entonces creo que de eso de alguna manera también habla el proyecto en el que estamos metidos actualmente, de lo imperdonable, ¿no? ¿Qué, Sí, de dónde, cómo, para qué la voz? Efectivamente, en el proceso de desmontaje de 2010, también aparece el proceso vivido a lo largo de 12 años del grupo, hasta ese momento 12 años, 13 años del grupo. Y habíamos tenido experiencias como la de 2005, por supuesto, de las muertes de mi padre, pero también habíamos tenido 2 experiencias de trabajo de teatro para niños. Habíamos hecho El Gigante Amapolas en 2004 y habíamos hecho en 2008 Pablo y los Lobos. En esas 2 obras, la voz de los actores fue fundamental para llevar el proceso a buen término. Pero luego de eso vino una obra que también nos abrió otros caminos. Había una necesidad en el grupo de la polifonía, había una necesidad de que todos dirigieran, de que todos trabajaran su voz. Y entonces hicimos Memoria Inútil. Y después de Memoria Inútil fue que vino el desmontaje. O sea, ya habíamos construido todo un terreno que nos permitía abordar este otro nuevo escenario, por supuesto, desconocido, por supuesto, azaroso, que nos dio como resultado Entre el amor y la guerra. Y por supuesto, para la pregunta que hace Miguel, por supuesto que encontramos fisuras. Después de que uno, pues, analizamos, vuelvo y les digo, la obra de 2003 a mí me gustaba muchísimo. Me gustaba porque era una obra completa, una obra onírica en donde ponía a unos personajes en un lugar indeterminado, ¿sí? Como en un limbo, y vivían una suerte de peripecias que se iban resolviendo en el camino, o no, pero era una obra completa, ¿sí? Y a mí eso me gustaba. Sin embargo,
estaba ese ruido del que habla Duvian, y es que hay algo que incomoda, vamos a remontarla, pero no la remontemos con eso mismo, porque sentíamos que queríamos otra cosa y queríamos hablar de otras cosas. Y cuando terminamos este desmontaje, por supuesto que también encontramos fisuras. No sé si fue en una charla que hicimos hace poco también, que Duvian mencionaba que todas nuestras obras son trabajos en progreso. Y todas nuestras obras tienen todavía algo que trabajar, algo más que definir. Si están de acuerdo, yo también estoy como caprichoso. Quería proponerles que leyeran una parte, bueno, antes de esa acción inútil que se hacía al final de la obra, había una lectura dramática, una especie de lectura dramática, digamos, después de todo este momento en que los actores estaban en escena, se abría el espacio del camerino, no sé si todos acá ya vieron la obra virtual, se abría el espacio del camerino y se iba allá, ¿no? Como mostrar, como ampliar también el espacio, desnudarlo e ir a esa fuente que fue producto del desmontaje, que era el texto escrito de Efraín. Entonces, si están de acuerdo, Vicente y Alex, son 2 cuartillas de esta lectura dramática que se hace en la obra. Más bien, si están de acuerdo las personas que están acá, ¿no? Que de pronto ya están cansados y... Si alguien quiere... Sí, lo queremos. Listo. Estoy de acuerdo contigo, Liz, lo queremos. Solo que no sé si ven ahí la letra o si la ampliamos. No, yo tengo el texto acá, yo lo tengo en la Yo, mano. si no me lo agranda, por favor. Listo. Duviana. Lectura será definitiva para el próximo desmontaje, porque esa pregunta que hace Miguel es, claro, hoy vi de nuevo la obra, pues como que tenemos hígados para seguir viendo nuestras miserias, y dije, uy, no, esto hay que hacerlo de otra manera. Entonces, esta lectura incidirá en el próximo, el desmontaje del desmontaje. Entonces, no es para ponerlos nerviosos, sino que todo esto va a quedar grabado. Duvian tiene que leer la acotación. ¿No? Está cortado. Pues revisa. Ok. Listo. Esta acotación hace falta la realidad. ¿Y no se puede ampliar un poquito? Sí, y subirlo un poquitico. Eso. Esa. Los actores se despojan, brindan, beben, se secan el sudor, se maquillan, toman textos, leen diversos pasajes de la obra. Cállese y escúcheme, maldita sea. Miren, no sé por qué casualidad del destino nos encontramos usted y yo. Tampoco sé por qué diablos estoy dependiendo de usted y usted de mí. Pero lo que sí sé es que tenemos una última oportunidad para volver a la vida. Usted a la suya, a combatir el ejército en el momento final y de pronto salvarse y rescatar a Clotilde. Y yo, al lecho de María, a que mis labios aspiren su postrer aliento y mis oídos escuchen su último adiós. Pero para eso, para que podamos hacer eso, nos tenemos que ayudar mutuamente. Nos tenemos que dar una señal. No pasó nada. Dieron la orden del cañón, pero no pasó nada. ¿Qué putas me está pasando? ¿Me estaré enloqueciendo? ¿Es esto una pesadilla? ¿Y Clotilde por qué se fue? ¿Era verdad? ¿Clotilde estuvo aquí? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue Clotilde? ¿Tanques? ¿Qué son tanques? ¿O con aviones? ¿Aviones? ¿Qué son aviones? Dígame, Efraín, ¿qué son aviones?
Son unos aparatos que vuelan. ¡Vuelan! Como pájaros. Sí, como pájaros. Usted no sabe los inventos que se han hecho en este siglo. Ay, Efraín, nos van a tirar bombas. Tenemos que salir de aquí. Última oportunidad, Efraín González. Vamos a volver a bombardear con gases. Ríndase, respetaremos su vida. Lamentablemente tengo que decirle que no tengo ninguna respuesta a la segunda pregunta. La primera sí es fácil de responder. Me llamo Efraín, mucho gusto. Venía cabalgando y... ¡Ay, jueputa! ¿Qué pasó? Mi arma. No tengo mi arma. ¿Cómo así? Si vuelvo tengo que tener mi arma, si no, ¿con qué me voy a defender? Pero si es de juguete. ¡Tu caballo también, huevón! Es posible que su caballito de madera se convierta en uno real, mi ametralladora también. Ayúdeme a buscarla. Prepárese, carajo, que en cualquier momento aparece la señal. Don Juan, ¿Qué? ¿qué le digo a María cuando llegue? Pues dígale que... ¿Y qué le digo yo a Clotilde? Pausa. Tal vez, si llego y María está viva, digo, quizás no se muera, quizás pueda sobreponerse a la enfermedad. ¿Sobre qué? Sobreponerse, aliviarse. Ah, sí, ¿por qué no? Tenga fe, Efraín. Tenga fe. Récele una oración a la Virgen del Rosario. Ella le puede hacer el milagrito. No me sé ninguna. De rodillas. Pausa. Don Juan, ¿Qué? ¿y si alguien nos está escribiendo? ¿Cómo así? Sí, si yo soy un personaje de novela, es posible que alguien esté haciendo una novela con nosotros. Es posible que nosotros seamos sus personajes y nos tengan destinado a algo terrible. ¡Cállese, Efraín! Usted me mete en todo esto y ahora quiere llenarme la cabeza de cucarachas. Pero si es así, si alguien nos está escribiendo, va la madre palicueputa escritor. Fin. Mi hijo está que se burla aquí, ¿no? Es una falta de respeto total. Grosero. Yo no, el personaje, hijo, el personaje. Bueno, si alguien tiene más preguntas, quiere intervenir, decir un comentario. Agradecer a todas las personas que estuvieron hoy con nosotros en esta conversación, en esta charla. Hablando justamente, bueno, mientras si alguien se anima a preguntar algo, hablando justamente de desmontajes, bueno, este año estamos realizando un taller, o más que taller, un proceso de investigación-creación que hemos llamado Desmontajes, con 10 agrupaciones de artes escénicas. El taller inició ayer justamente, y en este taller proponemos a estas agrupaciones que hagan desmontajes de algunas de sus obras o de sus creaciones en proceso. Este taller o este proyecto va a tener unos momentos, digamos, o sea, esos desmontajes que van a crear las agrupaciones van a ser abiertos a público, así que pues extendemos esa invitación para que estén atentos a nuestras redes, para que pues asistan a esos desmontajes de las agrupaciones y sigamos hablando pues de esta manera de crear también en el escenario. Bueno, listo. He puesto en el chat un vínculo de un artículo que me encontré hoy, que salió en el periódico El Espectador, respecto un poco de lo que estuvieron hablando al comienzo. El texto se llama "Es el mal gobierno, cretinos", y es de Esteban Carlos Mejía.
muy a propósito de lo que ha pasado en estos días en este país. Además, el otro director de Efraín entre el amor y la guerra fue Carlos Mejía. Ah, sí, señor. Con mucho gusto, Miguel Ángel. Bueno, también aprovechando las cuñas, estamos en proceso de publicación de un libro que recoge lo sucedido desde el 2015, es decir, justo cuando estábamos terminando la publicación del libro que les comentábamos, empezamos otro proceso que tiene que ver más que tiene que ver con el mal, que no solamente recoge dramaturgia, sino también procesos de investigación. Ese libro va a salir publicado, tiene que salir publicado en noviembre. Así que vamos a hacer todo lo posible para que se cumpla esa fecha. También vamos a hacer un evento de lanzamiento del libro, así que para que también estén ahí. De pronto iba a hablar un poquito, el compañero se fue, ay, ya no lo veo, el compañero García Sí, Márquez. escribió Sí, que se tenía fue, que salir. Ok, Bueno, entonces nada, listo. Dubián. Desde su pequeño territorio, desde su pequeña territorialidad, nos escribe Carlos Reyes que no olvidar la memoria inútil. Y yo le respondo no olvidarla y tampoco olvidar la familia Porras. La familia Porras también fue todo un cuento. Somos la familia Porras, 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 Porras. Porras. Es que en esa obra, cuando ya la teníamos montada, el director quitó una escena como de 20 minutos, cuando ya la íbamos a estrenar, respondiendo un poco a la pregunta de Miguel, ¿cierto? Si las cosas cambian, sí, cambian mucho, en el camino cambian mucho, Miguel. Eso aparecen cosas inesperadas de cualquier parte. Pero di la verdad, es decir, no seas la vaselina, la suspendemos en estos momentos. De un día para otro, bueno, la familia Porras tuvo su historia, pero de un día para otro quitamos la escena que más le gustaba a los actores. Yo les intenté explicar desde todos los lugares posibles que era una escena muy buena, pero era la que no permitía que fluyera la obra, que sí, etcétera. Hasta que me tocó asumir el papel de director dictador, decir, esa escena no va, no va. Y bueno, ellos dijeron que bueno, entonces no va. Fue un deceso lamentable porque era una escena que nos encantaba, nos gustaba muchísimo a todos, pero tomamos la decisión de los japoneses. Cuando algo no funciona, mira lo que está bien, porque eso es lo que hace que lo demás no funcione. Entonces, evidentemente, quitamos la única escena que funcionaba en la obra. Y cuando quitamos esa escena que nos encantaba, cantábamos y se pegaban en el escenario y se reían y todo lo que constituyó la escritura de escenario posteriormente, cuando quitamos esa escena, todo lo demás produjo su propia luz, Todo lo que estaba oculto en la obra, lo que no dejaba salir esa escena, apareció. Apareció el suspenso, apareció lo terrible, aparecieron una serie de cosas muy interesantes de la familia Porras. ¿Cómo detectar qué es eso que no funciona, por más gusto o capricho que tengamos? Ahí está la maestría, Miguel, ¿cómo detectar eso? Pero así hay un indicio y es, si funciona demasiado, ponle el ojo a eso. Es decir, es al contrario, no es lo que no funciona es claro, no funciona.
Todos hemos sabido eso y en general ese es el 90% de nuestros procesos. Cosas que no funcionan, cosas que hay que desechar, cosas que hay que reevaluar. Casi que todos nuestros procesos son una caneca en la cual queda el 90% de lo que no sirve y el 10% de la decisión de lo que decidimos que sirve. Sin embargo, como eso es tan claro, la pregunta es al revés. Ponerle el ojo avisor como un animal es aquel ser que siempre está alerta. Donde está alerta por su supervivencia. Y un animal es aquel ser que donde está siempre busca una salida o siempre intenta encontrar la salida posible por donde tiene que escapar. Esas son las dos características del animal. Y esas son dos características, habría que poner el ojo avisor sobre lo que funciona. Alerta con lo que funciona. Y de eso que funciona, ¿cuál es la vía de escape? Ok, Emanuel Herrera. ¿Por qué se siente que funciona? ¿Quién decide eso? ¿Funciona para los creadores o para el espectador? Con pinzas. Sí, tú lo dijiste con pinzas. Bueno, la primera sensación es que uno no se miente a sí mismo. Es decir, que uno no se mete en la cabeza, aunque casos se han visto, de que algo que no funciona, uno no se mete en la cabeza que funciona, pues. Y si ese es el problema, hay algo neurótico ahí, hay demasiada vanidad y demasiado ego, algo que no funciona y me aferro a eso. Es decir, que uno tiene las cosas más claras. Si algo funciona es porque uno siente una especie de alegría cuando lo hace, una potencia que se manifiesta cuando lo hace. Esa es la primera sensación de lo que funciona. Usted se siente alegre, se siente potencializado, se siente arriesgado, se siente en otro lugar, siente que eso de alguna manera lo despedaza, siente que eso de alguna manera es el hachazo en el cráneo, eso que usted hace de alguna manera se desprende de todo lo vivido. Funciona, hay algo aquí que funciona. Y después ya viene el problema del espectador. Si no funciona, ahí tenemos un problema serio. Hay algo que funciona para mí, pero no funciona para el espectador. Algo pasa. Interesante pregunta. ¿Qué pasa aquí? No hay conexión, no hay un vínculo. Tal vez es una mentira que me estoy metiendo. Y eso es claro, otra vez, vía negativa. Cuando sucede eso es perfecto. Es perfecto, listo, revaluemos y miremos el material, deconstruyámoslo. A mí me gusta emplear una palabra y es bombardeémoslo, bombardeemos el material, explotemos, hagámoslo explotar. El problema real no está ahí, el problema real es cuando funciona para mí y funciona para el espectador. Ay, ¿dónde está el entre? ¿Dónde está el sentido de insatisfacción y de pregunta? ¿Dónde está ahí? Sí, diría eso como para quitarme el dedo entre el culo que me quiere meter Emanuel. Pero es un miedo rico, Emanuel, eso es, la vaselina es rica y también cuando no hay vaselina también eso es rico. Sentir la impotencia absoluta cuando uno está en el escenario y esa pregunta, esa idea, esa sensación de estoy en el escenario y no hay nada, marica. No hay nada. Podemos darle gracias a la vida cuando aparece esa sensación, que aparece muy poco. Realmente creo que aparece muy poco. En un capítulo, en un fragmento del libro que vamos a publicar,
Alex y Vicente hacen como una exposición, digámoslo así, del proceso de la última obra de Polibio, Mateo 5:39, que creo que tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo Bian, con estas últimas preguntas, y que es un poco la exposición del proceso creativo, en este caso de Mateo, pero que uno podría como extender a la creación en Polibio, ¿no? Y cómo enfrentar esos miedos y cómo proseguir en el camino creativo. Se resignó ¿Listos? de tanto hacerle preguntas, Luis, se resignó. ¿Quién, Sí, sí, Emanuel? sí. Pero tú sabes que es un énfasis con mucho cariño, Emanuel, no es, no. Sí, es una vanidad, es completamente una vanidad. Los dos lo sabemos. Bueno, entonces, Bueno, nada, decirles que la obra sigue disponible en la sala virtual de la García, que la otra semana seguimos con los del frente y todo lo otro que ya dije. Y nada, que muchas gracias. Bueno, este conversatorio está siendo grabado y vamos a subirlo a YouTube para que también sea como material de consulta por si algún desquiciado lo quiere así. Así que bueno, nada, muchas gracias por hacer el aguante esta noche y los esperamos en las siguientes actividades que vamos a estar haciendo. hasta luego, desquiciados y desquiciadas. No, Ana María, muchas gracias. Por favor, la próxima vez no me hagas tanta trampa. Yo también te aprecio, Emanuel. Con mucho gusto, Vivian. Muchas gracias por venir, a todos por venir, muchas gracias. Sí, no lo prometas, Ana María, mejor no lo prometas. Con mucho gusto, Liz. Bueno, que pasen una muy buena noche. Gracias. Claro que sí, que sean más, Miguel. Chao, Oscar.